Okay, so yesterday we were focusing on reading. The title of the reading it was Back in Time. So today we're going to continue with that activity, and also we're going to practice some vocabulary words. Okay, in the reading we have some keywords like this. We're going to have mind, brilliant, idea, confused, worried, and travel. Okay, we have mind, brilliant, idea, confused, worried, and trouble. Estas palabras son parte del vocabulario que se encuentra dentro de la lectura. Muy bien, so what else do we have? Also, we were practicing on how to use time expressions, cómo emplear algunas expresiones del tiempo. El título de la lectura es Back in Time, regreso en el tiempo. Por lo tanto, se va a deducir que dentro de la lectura vamos a poder encontrar muchos verbos en el tiempo pasado. Asimismo, vamos a poder encontrar bastantes expresiones de tiempo que hacen referencia al tiempo pasado, así como también los respectivos conectores, ¿correcto? Entonces vamos a tener cierto repaso y vamos a hacer sobre todo recordar todo lo referente al tiempo pasado. Muy bien. So, if we talk about time expressions, si recordamos sobre las expresiones de tiempo, vamos a tener tres palabras claves las cuales van a componer estas expresiones de tiempo. Muy bien, we're going to have last, ago, and yesterday. ¿Correcto? Last, ago, and yesterday. Cada una de estas palabras tiene un significado en específico. What does mean last? Last, let's remember. What does it mean? Last, exacto. Last means pasada. Pasada o hace referencia a el último o la última. Muy bien, entonces last. She was the last. Ella fue la última. ¿Ok? Entonces, last siempre va a hacer referencia a la última o también pasada. Muy bien. Entonces, al tener ese significado, vamos a tener aquí last night, la noche pasada o la última noche. Last Sunday, el domingo pasado o el último domingo. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. Muy bien, entonces, we have here last. Now, we have ago. Ago hace referencia a hace, ¿correcto? Hace. ¿Hace cuántos minutos has realizado tal acción? 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. And a year ago, hace un año. Muy bien. Now, we have yesterday. That is another important keyword. Básicamente, yesterday means ayer, ¿correcto? Ayer. Entonces, we're going to have yesterday, to say just yesterday. Now, we have yesterday morning, la mañana del día de ayer. Yesterday afternoon, la tarde del día de ayer. Yesterday evening, la noche del día de ayer. The day before yesterday, anteayer. O un día antes de ayer. Muy bien. And now, if we talking about periods of time in the past, when was the last time you, for example, cleaned your room? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu cuarto? Muy bien, cuando hacemos uso de las expresiones de tiempo, tenemos que recordar que estamos dando información adicional dentro de nuestras oraciones. Por lo tanto, estas expresiones de tiempo o esta información adicional es muy común colocarlo o bien al final o al inicio, siempre y cuando esté separado por una coma. No podemos mezclarlo o mezclar esas expresiones con el verbo. Muy bien, recordemos que siempre tenemos que mantener el sentido del verbo y no alterar su significado o alterar el mensaje que se quiere transmitir dentro de la oración. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, when was the last time you cleaned your room? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu cuarto?
We can say, for example, I cleaned my room yesterday. Yo limpié mi cuarto ayer. O I cleaned my room an hour ago. Hace una hora. I cleaned my room a week ago. Hace una semana. O I cleaned my room the last weekend. El último fin de semana. Okay? Now, when shopping. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de compra? We can say, for example, I went shopping yesterday. I went shopping the last Sunday. El último domingo. Or I went shopping 3 days ago. Hace 3 días. Muy bien. Now, watch a soccer match. Ver una partida de fútbol. Ahora que está muy popular el fútbol, el último partido. Muy bien. Entonces, estaríamos hablando del último viernes, ¿correcto? Entonces, podríamos decir. ¿Cómo podríamos decir? Yo vi el partido, o vi el partido el último viernes. ¿Cuál era la palabra que se utilizaba para expresar último? Al decir el último, exacto, entonces, ¿cómo expresaríamos si diríamos que yo vi el partido el último viernes? Exacto, por chat me indican que es last, and you're okay. El último viernes, ¿cómo lo diríamos? Exacto, the last Friday. Muy bien, entonces, I watched a soccer match the last Friday. Yo vi el partido de fútbol el último viernes. Muy bien. ¿Y cuántos días han pasado desde el día de hoy, martes, hasta el viernes que han visto el partido? ¿Cuántos días han pasado? Hace 3 días, exacto. Entonces, ¿cómo diríamos yo vi el partido hace 3 días? Hace 3 días. ¿Cuál era la palabra que hacía referencia al hace? Exacto, ago, ago. Entonces, sería I watched a soccer match 3 days ago. Nos damos cuenta, podemos emplear cualquier expresión de tiempo dependiendo de lo que vamos a querer nosotros expresar. Let's continue. Now we have here, saw an interesting movie, lost money. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste dinero? Okay. Now, also, in the reading, we could find some sequence words. Vamos a tener algunas palabras que se van a enfocar en secuencia para dar un orden y una hilación a la historia, porque estamos viendo una historia en la cual nos relata un suceso un poco extraño, así que es importante tener en cuenta en qué momento sucede cada detalle. ¿Ok? Nos relata básicamente un viaje en el pasado. Por lo tanto, we could find in the reading this kind of sequence words. We could find after, afterwards, after that, or after a while, then, before, or by the time. Okay? After básicamente means después. Después, we could use after in the middle of the sentence. Podemos emplear la palabra after al medio de nuestras oraciones. For example, I went shopping after I finished work. Yo me fui de compras después de terminar mi trabajo. After I finished work. Okay? Now we could have after that. Después de eso. Basically, afterwards has the same meaning. So we could have I work all day in the office. After that, I went shopping. Después de eso, yo me fui de compras. Yo trabajé todo el día en la oficina. Después de eso, yo me fui de compras. Muy bien. Ok. Afterwards has a similar meaning. Tiene un significado similar. Básicamente, afterwards significa después o luego. After that es después de eso, se le añade simplemente la palabra es. ¿Ok? Son significados similares, es por eso que se puede emplear cualquiera de ellos. Algo curioso con estas palabras, a diferencia de after, solo la palabra after puede ser colocada en medio de la oración.
Por el otro lado, afterwards, after that o after a while van a ser colocados al inicio de la oración. Como podemos observar aquí, están después de un punto, iniciando otra oración. Now we have after a while, similar. I went shopping, after a while I got bored. Yo me fui de compras después de que yo me haya aburrido. I worked before I went shopping. Before, antes. Muy bien. After, después. Before, antes. I worked before I went shopping. Yo trabajé antes de ir a comprar. O antes de que me vaya a comprar. I worked all day. Then I went shopping. Yo trabajé todo el día. Luego, then, I went shopping. Luego me fui de compras. Muy bien. Then. Then en este caso es después, básicamente en ese entonces. By the time. ¿Para cuándo? By the time. I was desperate to go shopping. By the time I had finished work. Yo estaba desesperado de ir de compras. ¿Para cuándo? Yo finalicé o había finalizado mi trabajo. Muy bien. Entonces, by the time. ¿Para cuándo? Now we have some extra words. For example, at that moment of suddenly. En ese momento, esperadamente. I heard the door slam. Yo oí la puerta o yo oí un golpe en la puerta. ¿Ok? En ese momento, yo oí un golpe en la puerta. O básicamente, repentinamente. Suddenly. O de repente. I heard the door slam. Yo oí un ruido en la puerta. Let's continue. Okay, so let's remember a little bit of the first conditional. Recordemos algo breve del primer condicional, porque también vamos a encontrar dentro del texto algunas oraciones en primer condicional. Recordemos básicamente que el primer condicional está compuesto por dos oraciones, ¿correcto? Una oración que trabaja en el tiempo presente y otra oración que trabaja respectivamente en el tiempo futuro. Presente y futuro. Tengamos en consideración que el tiempo presente va a ser la condición y el tiempo futuro va a ser el resultado. Muy bien. If we use the first conditional, we work with two tenses, with present and the future time. Okay, trabajamos con el tiempo presente y el tiempo futuro. Muy bien, el tiempo presente es la condición y se caracteriza por estar con el if. Y el tiempo futuro lo reconocemos porque está con el will o el won't, que son los auxiliares en futuro. Ahora, vamos a darnos cuenta que en el tiempo presente se trabaja respectivamente con las reglas que le corresponden al tiempo presente. Porque podemos observar que tenemos los auxiliares de negación, como don't o doesn't. ¿Ok? Auxiliares de negación. If I don't study, si yo no estudio. If he doesn't study, tenemos los auxiliares de negación del tiempo presente. Así como también se aplica la regla de la tercera persona. Como podemos observar aquí. Aquí está el verbo en su forma natural. I study. Pero con la tercera persona está como studies. ¿Por qué? Porque con la tercera persona siempre va a tener su verbo una letra S o va a estar involucrado una letra S dentro de sus reglas, al menos en el tiempo presente. Muy bien, solo con la tercera persona, que pertenece he, she o it. Muy bien, entonces, como se les mencionó hace unos segundos, vamos a tener el tiempo presente más el tiempo futuro. El tiempo presente es la condición y el tiempo futuro es mi resultado. If we work hard, we will finish the project on time. Si trabajamos o nos esforzamos trabajando, terminaremos el trabajo a tiempo. Básicamente, ¿qué nos va a expresar el primer condicional? Nos va a expresar, is used to express a real or a very probable situation in the future. What does it mean? Nos va a expresar un posible futuro, una posibilidad. ¿Correcto? No es algo que tengamos con 100%, que estemos 100% seguros de que va a suceder. Es una posibilidad, porque este depende de su condición, si es que su condición llega a suceder o no. Por ejemplo,
If I go to Italy next week for work, si yo me voy a Italia la siguiente semana por trabajo, I will visit the Colegio. Muy bien. Y si es que no me voy a Italia la próxima semana, entonces no visitaré el Coliseo. Por lo tanto, nos percatamos que el primer condicional depende bastante de su condición. Muy bien. Now, let's go practice. Vamos a practicar. Okay, so to be more specific, we were working on this part. Estuvimos trabajando en esta parte. Muy bien. Recordemos que la lectura tiene muchos verbos en el tiempo pasado, porque nos está contando básicamente una historia que le sucedió a Katy. Por lo tanto, si es algo que le sucedió a ella, es algo que pasó o algo que se dio dentro del tiempo pasado. Muy bien. Es por eso que hemos visto algunas expresiones de tiempo para poder tener una hilación de los hechos. Okay, so yesterday we have already finished reading this. El día de ayer ya hemos terminado con la lectura. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacerle una segunda lectura con la finalidad de recordar, a su vez de practicar un poco y poder responder las preguntas. Vamos a tener las siguientes preguntas. Let's pay attention. Prestemos atención. ¿Ok? Dentro de la lectura vamos a encontrar a James y a Katie. Or the strange man. Y el hombre extraño. Tenemos tres personajes. James, Katie, and the strange man. We have to complete with these words. Vamos a completar con estas palabras. ¿Ok? Depende de lo que nos indica la lectura, vamos a completar. Who works in a cafe, for example? ¿Quién trabaja en un café? James, Katie, or the strange man? Gave a small box. Aquí tenemos dos nombres, probablemente de la persona que da y la persona que recibe, en este caso, la caja pequeña, small box. Press the button. ¿Quién presionó el botón? James, Katie, or the strange man? Saw a dinosaur. ¿Quién vio un dinosaurio? James, Katie, or the strange man? And decided to go back in time. Who decided to go back in time? ¿Quién decidió regresar en el tiempo? ¿Ok? ¿Cuál de estos tres personajes? Vamos a encontrar esa información dentro de la lectura. ¿Ok? Now, what else do we have to do? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a responder estas preguntas. Presten atención para poder enfocarnos directamente en la información que nos están solicitando. Muy bien. Entonces tenemos, what did Katie do before she turned off the lights of the cafe? ¿Qué hizo Katie antes de que ella apague las luces del café? ¿Qué es lo que hizo antes de que apague todo, que cierre todo, probablemente el lugar donde estaba trabajando? What did the man do after he gave Katie the small box? ¿Qué hizo el hombre después de darle a Katie la caja pequeña? Nos damos cuenta, tenemos aquí algunas expresiones de tiempo. Before and after. How did Katie feel when James disappeared? ¿Cómo se sintió James? ¿Cómo se sintió Katie cuando James desapareció? Tenemos que buscar esa información. What was James
A ver, me van a disculpar, estoy viendo ruido. Okay, so let's continue. We have here, how did Katie feel when James disappeared? ¿Cómo se sintió Katie cuando James desapareció? What was James holding when he appeared again? ¿Qué estaba tomando? ¿Qué tenía en la mano? En este caso, James, cuando él apareció otra vez. What did Katie want? To go back in time at first. Porque Katie quería regresar en el tiempo en primer lugar. ¿Ok? Vamos a buscar toda esta información dentro de la lectura. Como el día de ayer ya finalizamos leyendo, el día de hoy quiero que sigan la lectura mientras escuchan el audio. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces van a seguir la lectura mientras escuchan el audio. ¿Ok? 6D. Sci-fi adventure. 1. Read. A. Look at the pictures and read the title. What do you think the story is about? Listen, read and check your answers. Back in time. Kathy cleaned all the tables in the cafe and turned off the lights. She was ready to leave when suddenly a man came through the door. He pushed a small box into her hands and said, "Quick! Someone's chasing me. Take this, but don't press the button." Kathy was confused. Why? What will happen if I press the button? She asked. But the man didn't answer. He just ran out of the cafe. Okay. Hey, Kathy, what's that? Asked her friend James as he walked through the door. I have no idea, She said. James took the box, and before Kathy could say anything, he pressed the button and he disappeared. She was shocked and didn't know what to do. 3 minutes later, James appeared again. Now that was cool. He shouted. He was very excited. Thank goodness you're back. Where did you go? And what's that you're holding under your jacket? Asked Kathy. James showed her a big egg. It's a dinosaur egg. I just saw a real dinosaur. I couldn't believe my eyes. You know, this box is a time machine. It's brilliant, He said. Come on, let's have some fun with it. Kathy was excited, but also a bit worried. No way! If the man comes back, we'll be in big trouble. She thought, but then she changed her mind. Okay, let's go back in time. Okay.